Entonces, también de Ernesto Lozano, la crisis de la muerte, narra, los mismos espíritus son los que narran cómo fue ese trance de morir. Interesante obra para todos que puedan profundizar en ella. Y Gabriel Delaunay, que es uno de los continuadores dentro del campo filosófico y científico de la obra kardeciana, en esta obra cumbre, El alma es inmortal, demostración experimental de la inmortalidad, donde en de sus capítulos ustedes ven allí, por ejemplo, el cuerpo fluídico después de la muerte y cómo ocurren muchos casos de apariciones posterior a la muerte de la persona, como una forma de evidenciar la sobrevivencia del ser. Entonces, también importante denunciar el trabajo que ha hecho el ingeniero Hernán Guimaraes Andrade, que fue el director del Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas de Brasil, y que a través de sus obras como Esta muerte, el nacimiento y evolución, muestra y documenta todas las investigaciones en torno al tema de la muerte también. Este es todo otro campo de la transcomunicación instrumental que permite evidenciar la realidad de la vida después de la muerte, y muchos espíritus, imágenes de paisajes, etcétera, se han obtenido a través de las técnicas de transcomunicación instrumental. Muchos de estos grupos de investigadores no son espíritas, pero están aportando importantes evidencias en favor de la realidad del espíritu y del concepto de la inmortalidad, y sobre todo también de la comunicabilidad. Entonces, nuestra vida en el más allá, ¿cómo es nuestra vida en el más allá? ¿Cómo se vive? ¿Es una dimensión fluida o material? ¿Cómo está organizada esa dimensión en el aspecto social? ¿Qué enseñanzas hacen allí? ¿Qué tipo de asistencia? ¿De qué se alimentan los espíritus? Es una de las preguntas que uno se hace, inclusive cuando estamos estudiando la doctrina espírita. Si aquí comemos, pues los espíritus no tendrán necesidad de comer, ¿no? ¿O sí? No. Porque las necesidades que nosotros tenemos aquí, que están en sintonía con el cuerpo físico, depende del grado de espiritualidad que tengamos. Cuando estemos allá, las vamos a sentir o no las vamos a sentir. Si la persona está realmente muy elevada espiritualmente, desapegada de todas las cosas de su cuerpo físico, de sus apegos materiales, afectivos y de todo tipo, ahí pasará a una esfera superior donde ninguna de esas necesidades fisiológicas existen. Pero si aún sentimos, vibramos con esas necesidades propias aquí de nuestra dimensión física, nuestro organismo, y no trascendemos con el pensamiento sobre ellas, allá sentiremos las mismas necesidades. Por eso hay un campo interesante que habla inclusive André Luis en la vida de nuestro hogar, la vida de lo espiritual, de la alimentación de los espíritus. Por algo en la vida del mundo espiritual, en la descripción de nuestra organización de esa esfera, especialmente de esa ciudad, hay fábricas para producir alimentos. Dice, pero ¿cómo? Allá no habrán Alpina y todo eso, ¿no? Yogur Alpina, pero existe porque hay una necesidad para los espíritus que aún están con esas necesidades fisiológicas. Algo bien interesante para analizar y todo, ¿no? Entonces, precisamente en esas revelaciones que hizo Emanuel Swedenborg, narra en una forma detallada. Por ejemplo, Swedenborg en su escrito describe los múltiples aspectos de las esferas espirituales sobre la arquitectura, el trabajo de los artesanos, las flores y los frutos, el arte, la música, la literatura, la ciencia, las escuelas, los museos, los colegios, las librerías y los deportes. Ahí en el mundo espiritual, ¿no? Hay unos enfermos deformados y deformados recuperan su juventud y su vigor. Los niños crecen y son adoptados por las mujeres jóvenes hasta que se presenta la madre real. Una descripción realmente detallada, que cuando se comparan estas descripciones de Emanuel Swedenborg con las descripciones que hace André Luis en el libro del niño espiritual, hay una consonancia. ¿Por qué? Porque el origen espiritual de esos conocimientos es el mismo. Es el grupo
de alta jerarquía espiritual que está prodigando la espiritualidad de estas informaciones para que todos nosotros trascendamos con nuestro pensamiento y vivamos con el pensamiento trascendente de la inmortalidad, de la existencia del mundo espiritual, y que eso sea una realidad permanente en nuestras vidas, para que no vivamos apegados aquí a todos los problemas pequeños e insignificantes que muchas veces nos invaden nuestra mente y nos envuelven constantemente. Entonces, en ese sentido, las obras escritas tienen una riqueza incalculable para nuestros espíritus, fundamentalmente la codificación, el libro de los espíritus. Pero queremos resaltar esta obra, el cielo y el infierno, la justicia divina según el espiritismo, que es el nombre completo de esta obra, porque en la segunda parte de esa obra, en la primera encuentran toda la sustentación doctrinaria y teológica que hace Kardec, y allí hay inmersa algo que les recomiendo que lean, el Código Penal de la Vida Futura. En la primera parte de esta obra, 33 ítems que hacen referencia a las condiciones del ser en relación a lo que hacemos aquí y lo que nos espera en el más allá. Una tarea que dejamos, leerse el Código Penal de la Vida Futura de la primera parte de esta obra, porque en la segunda parte de la obra, el cielo y el infierno, está toda una gama de testimonios de los mismos espíritus, muchos de ellos que se comunicaron en la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas y narraron cómo fue que desencarnaron. Y no solamente eso, sino que también a través de la lucidez y el acompañamiento de los guías espirituales dijeron por qué habían muerto de esa forma, cosa bien interesante descrita en esta obra. Y después, la vida después de la muerte, etcétera, otras obras, todas espíritas que hablan sobre el tema. Una de las obras cumbres, lógicamente, La vida en el mundo espiritual, escrita por André Luis, médico acá en la tierra, que desencarna y allá en el mundo espiritual, como ustedes vieron en la película, seguramente llega a unas condiciones difíciles, porque no se había preparado espiritualmente para ello. Aquí tenía todos los títulos y los honores por ser investigador también, pero allá le tocó empezar desde aprender a ser humilde. Entonces, es ahí que ese aprendizaje, hagámoslo aquí en vida, porque cuando lleguemos allá puede ser tarde. Entonces, sin embargo, él, pasando por todo el proceso, se dio la tarea de escribir para colocarnos acá en nuestro plano una información fundamental sobre la vida en el mundo espiritual, como así se llama la obra. Y aquí podemos ver una imagen de cómo serían las esferas espirituales a grosso modo, ¿no? Porque esto estamos hablando de unas dimensionalidades que en nuestra mente casi no podemos concebir. Entonces está la tierra, sobre la superficie de la tierra, que es esta, está el umbral grueso, y por debajo de esto están esferas espirituales inferiores, que las han llamado las tinieblas, los abismos, donde coexisten y viven aquellos espíritus más precarios, digamos, que no han desarrollado ni el amor ni la fraternidad y viven consumidos en el odio y en la maldad, y sin embargo son nuestros hermanos, y tenemos también que ayudarlos, por lo menos con oraciones, pero existen equipos especiales del mundo espiritual que van constantemente allí en proceso de rescate de estos espíritus poco a poco. En la medida que nuestro planeta progrese, estas zonas van desapareciendo. Entonces tenemos las moradas de la región umbralina y la periferia del umbral, que vendría a ser esa tercera esfera donde está la colonia, nuestro hogar, que en realidad no es una colonia, es una ciudadela espiritual, ¿no? Allí le dijeron a André Luis: André, hay otros mundos sutiles dentro de los mundos groseros, maravillosas esferas que se interpenetran. Solamente al hombre de sentidos espirituales desarrollados es posible revelar algunos pormenores de los paisajes bajo nuestros ojos. El caso de Swedenborg, el caso de Kardec bajo otra modalidad, y otros que han sido llevados a esas esferas para traer la constancia no solamente de la inmortalidad, sino de la organización que hay allí en la escritura, para que nosotros desde aquí comprendamos cómo son esas esferas espirituales y qué nos espera en el más allá. Entonces, ¿qué consecuencias hay para ese más allá si las personas no han sido ni buenas ni malas?
tal vez una existencia neutra, en las que ni avanzaron mucho, pero tampoco se comprometieron. Entonces llegarán al mismo lugar donde salieron, ¿no? Pero si nosotros avanzamos espiritualmente, intelectualmente, moralmente, ascenderemos un poquito, ¿cierto? Ahí está el compromiso. ¿Qué pasa con las personas con vicios físicos, con los vicios morales, que son los que menos se ven, pero a veces tienen compromisos más profundos? Las personas que, hay casos descritos en la literatura, se dedican a la maledicencia, se comprometen con su centro neurofluídico laríngeo y traen consecuencias posteriores en su aparato fonador. Y también suicidas. ¿Qué pasa con ellos? Ya explicó Jorge. Los homicidas, todos con consecuencias morales, espirituales en el más allá. El caso descrito en la Revista Espírita, octubre de 1859, descrito por Kardec, el avaro lo tituló, y describe la actitud, las sensaciones que experimenta un ser en el plano espiritual que ya no podía palpar su oro, lo atesoró, estaba sintonizado con él acá en el plano físico, y cuando desencarnó seguía vinculado magnética, mentalmente, emocionalmente a sus riquezas, no se desprendía de ellas. Entonces, por eso cuando pasamos al mundo espiritual quedamos en el mismo plano de dimensión mental en que nos encontramos aquí, si no nos desapegamos, en este caso, pues de las riquezas, ¿no? Entonces, los asuntos pendientes de todo orden, financieros, emocionales, afectivos y principalmente el complejo de culpa, traído desde la costra, es decir, de acá del plano físico, van a ejercer un papel preponderante en el estado de ánimo de los convalecientes espirituales, es decir, nosotros, como ustedes que pasamos allá, influyendo directamente en sus adaptaciones a la vida nueva. Entonces, procuremos no tener cosas pendientes en ningún campo. Si vemos a alguien con quien hemos tenido una situación de dificultad, que no nos entendemos o que nos ha hecho algún daño, perdonemos, porque si nos vamos con cosas pendientes, seremos convalecientes en el mundo espiritual. Y es importante enunciar que este libro, Liberación de André Luis, narra en especial cómo están organizadas esas esferas inferiores llamadas de las tinieblas y sus habitantes.